Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario rehabilitar la política, que es una altísima vocación en la que una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. Las opiniones o las precisiones que dio el Papa Francisco, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Nosotros al Papa lo respetamos como tal, para nosotros su opinión es sumamente importante y respetable, y en un montón de puntos probablemente no estemos jamás de acuerdo con el Papa, y está muy bien que así sea. Él es un líder espiritual, nosotros gobernamos la Argentina, y en esa distancia que hay entre ambas funciones, es razonable que en muchas cuestiones estemos de acuerdo y en muchas otras no. Lo que sí tengo para decirte es que los dos me parece que queremos que nos da la sensación, y está también muy bien que así sea, los dos queremos lo mejor para Argentina, cada uno desde sus funciones y desde sus responsabilidades. ¿Qué es Máximo Kirchner hoy para el peronismo? Es el jefe de la Cámpora. ¿Y qué es la Cámpora hoy? Es una organización política dentro del peronismo que mira más para adentro que para afuera, que dejó de construir mayorías. Las construyó en un momento. Que dejó de construir mayorías. Y ahora construye poder. ¿Pero para qué? ¿Pero cuál es el escenario del poder? ¿Qué es el poder? El poder transforma, el poder cambia, el poder mejora la vida, el poder mejora las jubilaciones, el poder genera trabajo, el poder tiene que poner al Estado al lado del capital nacional, de los empresarios que invierten y de los pequeños y medianos empresarios que generan trabajo en un barrio del conurbano de la Argentina. Eso es el poder. El poder no es tener muchos diputados, muchos senadores. No pasa por ahí. Me parece que hay una discusión que hay que barajar y darle vuelta. Pero la verdad que para el jubilado lo único que ve es lo que tiene en el bolsillo. Yo escuchaba todo lo que se mencionaba y pensaba, claro, vamos a estar mejor. ¿De qué manera? Hoy un kilo de arroz sale 4.500 pesos, o sea, un arroz de marca. Y más barato tenés 3.000, 3.800 pesos. Y estamos hablando de arroz. Y así sucesivamente. 1.500, 1.800 pesos un kilo de azúcar. Entonces, vos decís, ¿de qué manera afronta el jubilado lo que decía la señora? No le puedo comprar ni un chocolate, no puede comprar absolutamente nada. La verdad que el gobierno lo que hizo, pagar los intereses del Fondo Monetario con lo que le quitó a los jubilados durante estos 3 meses. Se va a dar el 12,5% en el mes de abril como para recomponer, pero la inflación del mes de febrero fue del 13 y pico, no fue del 12,5%. O sea, ya ahí también le estás quitando. Otra situación muy grave, cuando yo escuchaba los despidos. En ANSES acaban de despedir a una persona con 35 años de antigüedad porque estaba enferma, muy enferma, con una enfermedad muy grave, faltando la despiden. Pero toda la gente que están despidiendo, no todos son ñoquis, no todos son empleados, que no todos cobran grandes sueldos, más los despidos de las empresas privadas. Es plata que no va al sistema de seguridad social. Entonces, ¿de qué manera le van a pagar a los jubilados? No van a tener la recaudación necesaria en aporte y contribuciones porque es gente despedida. Y la verdad que es muy devastador el futuro de los jubilados, porque también hoy decimos, qué suerte que se va a aumentar por inflación. Bárbaro. Y estamos diciendo, o el ministro dice que están a un dígito. Imagínate que de acá al año 2025 tengamos la suerte que la inflación baje. ¿Cuánto va a cobrar de aumento un jubilado? ¿Un 2, un 3, un 5% de inflación? Y que quizás con la recaudación y la variación de los salarios hubiese cobrado muchísimo más. Muchísimo más, totalmente. Y eso no lo tienen en cuenta. La ministra Bullrich ha denunciado por traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público
al ex secretario de Derechos Humanos del gobierno del doctor Fernández, Horacio Pietragala, por acusar y responsabilizar sin fundamentos a la propia ministra, a las fuerzas del orden, en el accionar del caso de Santiago Maldonado, donde la justicia ya ha dictaminado que su muerte se dio sin intervención de terceros en las condiciones que, por supuesto, todos conocemos. Es absolutamente delirante que un funcionario del Estado acuse infundadamente, por supuesto, a su propio país de un delito que lo comprometería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tergiversar la realidad no es gratis en la Argentina del presidente Milei. Un fin de semana, el periodista Gabriel Anelo, digamos, gran periodista y mejor persona aún, me preguntó qué pasaba, digamos, con la inflación. Y yo le dije, la verdad, que si quedaba en 30 era un gran número, porque significaba que entonces la cuarta semana los precios se habían detenido y habían dejado de crecer. Y nos encontramos con que fue 25, es decir, que hubo retracción de los precios que se habían fijado de la tercera semana hacia la segunda. Y después, en el mes de enero, la inflación fue del 20% y la inflación de febrero fue del 13%. Ahora, cuando ustedes limpian los efectos del arrastre estadístico, lo que tiene que ver con los aumentos de una vez para siempre, tipo lo que fue la recomposición de tarifas y las prepagas, eso equivale a 6 puntos, con lo cual la verdadera inflación del mes de febrero fue del 7%. Es decir, estamos metiendo a la tasa de inflación adentro de un dígito. Y es más, aun cuando dejaran todos estos elementos dentro del índice, pero se pudiera capturar de alguna manera el tema de las promociones, que en realidad hay un problema de que no puede ser captado por el índice de precios, digo, porque es una fijación no lineal de precios y depende de lo que consume cada consumidor, entonces es imposible captar por el índice de precios el efecto del 2x1, el 3x2 y todas esas cosas. Entonces hay una suerte de estimación de cuánto eso pesa, pero no se puede documentar. Y eso implicaría que si ese efecto se tiene en cuenta, a pesar de los anteriores, también estaríamos adentro de un dígito. Un Milei auténtico, el que vimos hoy, con la motosierra a full, ¿no? Más potente que nunca. Yo los invito a recorrer cada uno de los anuncios que hizo el presidente hoy en este foro de empresarios de las Américas. Vamos a escuchar también a los empresarios. Miren lo que dijo sobre los contratos del Estado, sobre la gente que trabaja en el Estado Nacional. ¿Cuántos van a quedar afuera en los próximos días? Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra, porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Este número que dijo el presidente Milei allí frente a este foro de empresarios, después le bajaron el tono desde la Casa Rosada.
¿Cuál es el verdadero número de gente que va a quedar afuera o que quedó afuera? Es el 20% de los 70.000 que menciona Milei, y 14.000 trabajadores del Estado que van a ser cesanteados a partir de las próximas horas. Bueno, 1, 10, 14.000, 20.000 es mucho. Es mucha gente que queda afuera, pero ese es el plan que tiene el presidente Milei. ¿Hay otro párrafo más para escuchar? Escúchenlo. Milei, hoy auténtico, con la motosierra. Al eliminarse la necesidad de contraprestación hasta el mes de abril, ¿qué es lo que sucedió? Esos delincuentes no les podían quitar a la gente el dinero que recibían por el programa social. Por lo tanto, eso implicó, sin gastar un peso más, duplicar la asistencia. Y al mismo tiempo pusimos una línea para que denunciaran los aprietes y las extorsiones de estos delincuentes y hemos recibido cerca de 300.000 denuncias y hoy hay 18.000 casos en la justicia. Es decir, van a pagar por haber apretado a la gente para que vaya a las marchas. Y es más, Berlusconi nos amenazó con que iba a juntar en la plaza 50.000 personas, con lo cual evidentemente tenía pensado llevar 100.000. Nosotros desde la Nación aportamos 12.000 efectivos, no recuerdo cuál es el número que aportó la ciudad, pero fue tremendo porque había más efectivos policiales que gente, porque solamente fueron 3.000. Con lo cual fue un éxito rotundo que en ese momento se coordinó entre la ministro Bullrich, Petovelo y el ministro de Infraestructura, donde además en los medios de transporte público se presentaba, digamos, el que corta no cobra y las líneas para hacer las denuncias. Y ahí, digamos, empezamos también a ordenar la calle. Es decir, le quitamos poder de fuego porque ahora no pueden extorsionar a la gente para que vayan a hacer esto y además, digamos, empezamos a cumplir el orden. Por lo tanto, una de las demandas que nosotros recibimos como gobierno, que era poner en orden la calle, lo estamos haciendo. ¿Sí? Porque además hoy, el que corta no cobra. Y además el que las hace las paga. Y eso está funcionando a la perfección. El que corta no cobra. El gobierno acaba de aumentar la asignación universal por hijo, ¿en cuánto, Gonza? 27,18% a partir de este mes, o sea... ¿A cuánto se va? ¿A cuánto se va? A 52.000. 54 pesos por hijo. Bien, llegó Clara Salguero. Para mí, la periodista que más sabe de seguridad social, la número 1. Va a hablar de jubilados, pero no puedo dejar de preguntarte por esta última información, Clarí. Sí, buenas noches. 27,18%, como decía Gonzalo. De alguna manera, lo que hace el gobierno es replicar en las asignaciones familiares y sociales lo mismo que había pasado a principios de mes, a partir del 1 de marzo, con las jubilaciones y pensiones. Lo que hace el gobierno con este anuncio es aplicar en la AUH, en embarazo y en asignación familiar por hijo la ley de movilidad jubilatoria de 27,18%. En instantes hablamos de la fórmula, ¿sí? Del nuevo decreto. Más Milei, hoy en el Foro de Empresarios. Y para desgracia del Club del Helicóptero y de todos los que desean que nos vaya mal, en especial a todos los que le cortamos los curros, digo, son bastante evidentes, o sea, a quienes se lo cortamos porque, digo, los van a ver quejarse. Hay un dicho que dice, donde hay un kirchnerista pataleando es porque se cortó un curro. Bueno, es así. Y no kirchneristas también. Si no, miren, digamos, algún que otro grupo económico importante. Se imaginarán de quién hablo. Al margen de eso, bueno, pero están muy enojados porque, bueno, llegó Elon Musk. Ahí está, se refirió a Clarín, ¿no? Claro. Por eso, vino Elon Musk y por eso hizo así, ¿no? Fuerte el presidente, ¿eh? Yo creo que hoy fue un discurso, ahí tienen la seña, miren.
Ahí está, haciendo como un Clarín, ¿no? Directamente, ¿no? Bueno, un tiempo diferente, ¿no? El que estamos viviendo en Argentina. Lo hemos calificado hoy como motosierra. Todo lo que hoy anunció el gobierno. Después vamos a desarrollar, porque también habló de un 300% en la factura de gas, ¿no? Para los próximos meses. La pregunta es, con tarifas con ese porcentaje, ¿cómo van a hacer para regular la inflación? ¿No? Preguntas que nos hacemos. Y de motosierra quiero pasar al poder que tenemos los consumidores, porque se ha dado un fenómeno en las distintas cadenas de supermercados a partir de los aumentos que han aplicado las alimenticias, en que los alimentos no perecederos, por ejemplo los lácteos, los yogures, prácticamente se están pudriendo en la góndola. Hay una muy buena nota hoy en el diario Página 12 que habla de esto. Digo, por eso las ofertas, un 80% menos, un 50% menos. Prácticamente el mercado ha comenzado a regular esos precios de los perecederos, ¿no? En algunos lugares, porque hay lugares donde el poder del consumidor juega a la inversa. Se naturalizan esos aumentos de precios porque hay consumidores que lo pueden consumir. Estamos en la Semana Santa, venimos de una lluvia torrencial en gran parte del país. ¿Qué provocó la lluvia? No solo dengue, ahora lo vamos a tratar, sino el aumento de la lechuga. ¿Saben a cuánto se fue el kilo de lechuga en algunas... 10.000 pesos. 10.000 pesos. 10.000 Sí, la señora Clara Salguero, que también se encarga de las compras, Sí. está horrorizada porque sale más caro que el kilo de carne. Es decir, es más cara la lechuga que el asado. El asado está a 4.500, 5.000, la lechuga está a 10.000. No pasó, miren, no lo vi nunca esto. Es la primera vez en mi vida que lo veo. En mi barrio, además de la lechuga, está cara la acelga y está cara la espinaca. Toda la hoja está cara. Ahora bajó Claro, el pollo. ¿saben por qué? ¿Qué se cocina el Viernes Santo? Pescados, Merluza tartas de y atún, vigilia, olvídalo, tartas de carísimo. vigilia. Bueno, Carísimo. la hoja se utiliza para la cocina de Semana Santa. Bueno, no compren. Artículo 42 de la Constitución Nacional. Trato digno para los consumidores. ¿Sí? Derechos y trato digno para los consumidores. Ley 24240, Ley de Defensa del Consumidor. Tenemos el poder más que nunca. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que algunos precios podemos regularlos los consumidores? Y el otro tema, que va a ser central esta noche. Estamos a punto de llegar, en minutos, de llegar a una Rosario que ya está tocando fondo de una manera brutal. Martín Angulo, ¿la amenaza ahora es a los periodistas? La amenaza es a los periodistas y la amenaza volvió a ser a toda la población civil de Rosario porque ayer a la madrugada hubo 5 hechos de violencia, 3 ataques a colectivos y 2 amenazas que se dejaron, una en un colectivo y otra en un supermercado. Pero hace nada más unas horas, Mariano, fue asesinado a balazos un hombre de 34 años. Eso es lo que nos está llegando de último momento. Atención con esto que vamos a ampliar en un ratito cuando llegue Alejandro Pueblas. ¿Sí? Porque es una información que estamos chequeando. Miren la amenaza que tenemos acá. ¿Dónde la ponen? ¿Acá en esta pantalla? Eso es un cartel que dejaron en un colectivo, muerte a colectiveros, con nosotros no se juega, en la misma noche de ayer, en la que 3 colectivos fueron baleados. Colectivos que a través de la UTA están en un paro de 24 horas, que fue todo el día de hoy, que se va a levantar mañana a las 6 de la mañana y que además en las últimas semanas 2 colectiveros habían sido asesinados en Rosario. Y esto que estamos viendo es el cartel que dejaron pegado en la puerta de un supermercado ayer a la madrugada. Vamos a matar comerciantes, periodistas y toda clase de personas que caminen la calle. Dejen de nombrar que para sapos como Puyaro, Cochichoni, que es el ministro de Seguridad, y Hapkin, todos juntos contra el Estado. Esto dejen de nombrar, está contado más arriba, están apuntando a los jefes de las bandas que están presos. El punto central son las nuevas condiciones de detención de los jefes narcos detenidos. Bueno, ahí está, la amenaza es muy amplia. Está llegando ya el amigo Pablo Ponzone
para también sumarse a este equipo esta noche. Y estamos llegando a Rosario con Ale Pueblas, con Alejandro Pueblas, con el periodista que va a recorrer en esta noche del día martes 26 de marzo, una Rosario que tiene miedo. Los narcos redoblan la apuesta minuto a minuto. Las amenazas aterrorizan. Balearon colectivos anoche. Ahora esta nota donde se refiere no solo a los políticos, sino también a los periodistas, a comerciantes. Escuchábamos en el arranque del programa de esta noche en Equipo de Noticias al Papa Francisco, muy preocupado por la situación de Rosario, muy preocupado, y también un Papa Francisco que no dudó en hilar al poder político y a la justicia de Santa Fe en esta historia. Claro, pide un tratamiento transversal, que no solamente quede en aquellas cosas que se pueden observar en el territorio, que se pueden poner como una suerte de show, más efectista que efectivo, decíamos en algún momento. Y el Papa Francisco hila todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el territorio, con la seguridad propiamente dicha y sobre todo con los delitos económicos que atraviesan efectivamente el negocio narco. Es increíble lo que está pasando en Rosario. Yo lo he dicho aquí en Equipo de Noticias, una ciudad tan rica, tan linda, ¿no? Con tanta cultura, tan vibrante, ¿no? Basta caminar las calles de Rosario para encontrarnos con la historia de una ciudad que ha emanado artistas, que ha emanado científicos, futbolistas. A ver, es la ciudad de Messi, es la ciudad de Fito, es la ciudad del negro Fontana Rosa. Es un lugar, a ver, bellísimo. Digo, yo no puedo creer. No, Can, yo es increíble. entiendo lo del narcotráfico. No busques complicidad conmigo. Yo soy de la parte gringa del oeste de Santa Fe. O sea que para mí es más linda Está Rafaela. bien. Pero no, hay una realidad que lo dijo. ¿Es una realidad o no? Sí, saliendo del chiste de Santa Fe, hay una realidad que lo plantea el Papa Francisco y que no es una novedad. Guille Cantero pagó la fiesta de 15 de la hija hace un par de años con billetes de 2, 5 y 10 pesos. Nadie hizo nada. Era el de la pileta del ratón Mickey. No, era el de la pileta del ratón Mickey. No hay... A ver, hay vastos especialistas en la materia que conocen lo que sucede en Rosario. Hay senadores provinciales que aparecieron en escuchas, aparecieron en filmaciones mostrando vínculos con el delito complejo. Hay políticos que están involucrados, hay cúpulas policiales que están detenidas, hay incluso jefes de drogas peligrosas que también se los demostró que está en una convivencia con el narco. El problema está en que hoy por hoy la política de Santa Fe, hay que ver las medidas que termina tomando el gobernador Puyaro, no tienen en prioridad terminar con el negocio que se ve por fuera de la pobreza narcotráfico. Bueno, pero algo está haciendo la política, digo. A ver, se ha movilizado el gobierno federal. Sí, en la parte de seguridad. ¡Claro! Hay un entramado mucho más profundo que no lo puedes cambiar de un día para el otro. Es cierto que lleva mucho más tiempo, pero ahí no ves acciones. Ese es el punto. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano que investiga la conducta de los jueces, tiene denuncias contra jueces federales de Rosario por ser cómplices de narcotráfico que no avanzaron. Ni para decir que sí, ni para decir que no. El poder político ahora lo está acelerando, pero durante muchísimos años no cubrió muchos cargos claves para poder investigar el crimen organizado en Rosario. No se han adecuado estructuras, no se han efectivizado mejores estructuras de investigación para poder combatir el crimen. No se ha ido sobre el lavado de dinero, no se ha ido con algo que hoy marca el Papa Francisco, que es la pata económica. Acá bueno, pero ahí me parece de poder. A mí me parece que tenés que crear una agencia. Yo creo que era Juntos por el Cambio que en la campaña hablaba de crear una agencia de investigación. Pero no se creó. Claro. Y hay otro punto que también hoy marca el Papa, que algunos lo hemos hablado acá. La parte de la lucha contra las adicciones, que es algo, por lo menos, de que el Estado, desde lo que comunica, no habla de estar en los barrios, de evitar el consumo, de campañas contra la drogadicción, de buscar que, hoy también lo dice el Papa, de que los sectores más vulnerables, que son los más fáciles de captar para el crimen organizado, tengan otra salida. Hay como mucha mirada sobre la seguridad, que es clave y es fundamental, por esto que contamos al principio del programa, las amenazas a la población civil. No hay ninguna duda que la seguridad es central, pero hay otro entramado mucho más complejo de resolver
sobre el que no se ve que haya medidas. Te voy a dar un dato que me lo contaba hoy una fuente muy conocedora de lo que pasa en la provincia de Santa Fe. El negocio que más creció en los últimos años en Santa Fe no fue el agro, no es la industria, fueron las financieras. ¿Por qué? Porque se dedicaban a recibir dinero del narcotráfico y lavarlo, darle otro destino. Y nadie vio nada. Y cuando alguien cuando alguien quiso avanzar para investigarlo con pruebas, lo echaron por 5 tweets, que es el exministro de Seguridad, Marcelo Saín. Es una realidad. No nos podemos pelear con los datos. El Papa hoy habla de algo también, que lo habla muy seguido, que lo habla mucho la Iglesia, y que se habla poco a nivel social, que es la reinserción de los presos. Claro. ¿Qué pasa en las cárceles cuando una persona queda detenida? ¿No? La Constitución y la ley dice que tiene que haber intentar una reinserción para cuando vuelvan a la sociedad. ¿Eso pasa o no pasa? Bueno, ahí también hay una discusión que nunca se dio claramente desde el Estado. A ver, miren qué hermosa que es Rosario. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren el Parque Independencia. Miren el Parque Independencia. Es impresionante. Yo no sé si ustedes conocen, cuando entran por Boulevard Oroño, la prolongación de la 9, ¿no? El Boulevard Oroño te saca al Parque Independencia, pasás por el Coloso Bielsa. Ese es el Coloso Bielsa, el estadio de Newell's, ¿no? Tenés este Boulevard Oroño, te vas a encontrar con un lago impresionante, como si fuese el lago del Rosedal. Te vas a encontrar con un parque totalmente forestado, un pulmón verde impresionante en medio de la ciudad. Y ya después viene Avenida Pellegrini, donde están los tribunales, ¿sí? Esa Avenida Pellegrini tan comercial. Si seguís por Oroño y llegás hasta el río, te vas a encontrar con las Dolphin. Vos te reís, se ríen ustedes de mí. No, yo no me estoy riendo de Rosario. Perdón, yo no me estoy riendo. ¿Qué pasa con las torres Dolphin, esas torres enormes? Bueno, esas torres nacieron al compás de este flagelo que vive Rosario. Es decir, se sospecha que mucho del dinero negro fue a parar a ese mini Puerto Madero que está en la costa de Rosario. Miren lo que es, miren, acá tenemos. Este es el estadio, ahí está, el de Rosario Central, mirá. Sí. Tu gigante arroyito. Pablo, mirá. Ahí lo tenés, mirá. ¿Te puedo agregar un dato más, Mariano, sobre la connivencia que había? Sí. ¿Tiene probada la justicia que había asados donde estaban los abogados de los narcos, fiscales, funcionarios judiciales? A los abogados de los narcos los invitaban a la cena de fin de año del Ministerio Público de la Acusación. ¿Se entiende? Sí, claro. Pero se entiende, claro. ¿Me entendés la cuestión? No, veníamos a una cena de cofradía cuando yo tengo que encargarme de meter en cana a tus defendidos. Casi un exhibicionismo del entramado, ¿no? En Rosario y en cualquier otro lugar del país, si hay crimen organizado, hay complicidad de una parte del Estado. Exacto. Sin duda. Exacto. Sin duda. No puede existir el crimen organizado si la política, la fuerza de seguridad o el Poder Judicial no brindan algún tipo de cobertura. Hoy se habló mucho de una serie por el puente de Boston, si no me equivoco. Digo, Baltimore. Se habló mucho de una serie que es The Wire, que es muy interesante porque cuenta efectivamente cómo fue cambiando una ciudad como Baltimore a partir del ingreso del narcotráfico y cómo en cada una de las temporadas va explicando qué otras dimensiones tiene. La educación, la contención social, los puertos y sobre todo el desarrollo inmobiliario. Exacto. Cae la noche en Rosario, a esta hora, 9:30, 10 menos 25 de la noche. Cae la noche y hay como una suerte de toque de queda. Las familias se quedan en casa porque ha vuelto el terror. A24 está en vivo, ¿no? En esta noche. En instante vamos a estar con Alejandro Pueblas, porque Alejandro nos va a contar. En este momento están armando el móvil de exteriores técnicamente para poder salir. Viajamos hoy por la tarde. Hay 3 horas de viaje por la autopista 9 a Rosario. Va a ser interesante hablar con la gente, va a ser interesante ver cómo ha cambiado la dinámica, insisto, de esta ciudad vibrante, de esta ciudad cultural, de esta ciudad pujante, una de las más importantes del país, una ciudad universitaria, donde muchos chicos del interior van a estudiar, donde vos te cruzás con los chicos en la calle, ¿no? ¿Qué son esos gritos? No sé. Yo escucho gritos por todos lados acá. Tiene una enorme cantidad de dimensiones de la vida social, de la vida formativa estudiantil, de lo que significa efectivamente la industria. Rosario siempre ha sido cuna de cultura, de nuestras poesías más hermosas, de nuestras músicas más hermosas.
Y finalmente termina reducida a esto, que es algo que también padece mucho la... Que duele ciudad. para todos los que estamos cerca de Rosario, porque Exacto. vos sos rosarino, yo tengo a toda mi familia materna allá, entonces duele ver un Rosario. Por supuesto. así. Conocimos en la infancia otra cosa. Exacto. Igual Está Ale déjame- Puebla ya lo sí. tengo Ale. Déjame dar una sola Sí, cosita. decime. Siempre fue catalogada Rosario como el achicado de Argentina. O sea, lo que estamos viendo ahora no es algo nuevo en sí, el delito organizado en esa ciudad, sí este nivel de violencia y este nivel de connivencia. Bueno, atención, Alejandro Pueblas, 10 menos 20 de la noche, nos vas a confirmar que hay otra muerte en Rosario. Es la información de último momento. Buenas noches. Así es, Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Un joven de 34 años, Ezequiel es su nombre, llega al hospital con 2 impactos de bala, uno de ellos en la zona de lo que puede llegar a ser el cuello, ingresa con orificio de entrada y salida, y la situación se dio en uno de los barrios que están a mis espaldas. Ahora, obviamente, no nos vamos a meter al barrio por razones obvias. Es un barrio que cuenta con pasillos, es un barrio bastante complejo. Estamos hablando de uno de los pasillos de ahí, que es Cuyen al 1600, que es uno de los lugares muy difíciles para ingresar. Y lo que cuenta un vecino es que escucha 5 detonaciones. Se tiran todos abajo de la mesa, después que suenan esas 5 detonaciones salen todos a ver qué sucedía y estaba este joven de 34 años con 2 disparos, los cuales lo intentan levantar, lo suben a una moto, lo llevan obviamente al hospital y ahí se constata que había llegado ya sin vida. Se estima que fue un enfrentamiento, no están bien dadas las condiciones, pero podemos estar hablando en estos momentos, Marian, de otra víctima del narcotráfico. Bueno, ahí estamos entonces. Otra vez el miedo, otra vez la amenaza. Recién acá Martín desarrollaba la nueva amenaza donde incluyen a comerciantes, a periodistas, a integrantes de la política, al mismísimo gobernador. Digo, parece que las gavillas de narco están redoblando la apuesta, Ale, permanentemente. Sí, exactamente. Han atacado a choferes de colectivo, Marian, y esto ahora también es noticia de último momento. A las 6 de la mañana se levantaría el paro del día de mañana de los choferes de colectivo. Ahora, si no les ponen un efectivo por unidad, atención que puede volver a no circular el transporte público en Rosario. Bueno, una Rosario que en esta noche está otra vez virtualmente parada. Vamos a estar en instantes allí, Alejandro, con vos, recorriendo y charlando con la gente. Dale. Te acomodás técnicamente y ya volvemos. Perfecto, Mariana, aquí estamos. Bárbaro. Alejandro Puebla, nuestro periodista trabajando allí en una Rosario que, insisto con esto, nuevamente tiene miedo. 21:39. Voy a cambiar de tema y voy a ir a hablar con Clara con el tema de las jubilaciones. Por eso está Clara Salguero hoy aquí. La información es que subió la UH. Sí. Pero ayer hablábamos de la nueva fórmula de los nuevos jubilados, muy confuso a partir del decreto, ¿no? Sí, el decreto tiene cuestiones, el 274, muy claras, muy precisas y otras que hay que inferir. Entonces cuesta. El tema es así, lo que dice el decreto claramente es que en el mes de abril va a haber un incremento del 12,5%, de algún modo en compensación a lo que los jubilados vienen perdiendo desde principio de año con la inflación. Un 12,5% que va a alcanzar a todas las escalas de jubilaciones y pensiones, a todas las escalas de ingreso, y lo que se infiere es que además a esto se sumaría el 13,2% de la inflación de febrero. Esto da un 27,35%. Es la segunda parte, el segundo porcentaje se infiere, pero en realidad cuando vos haces todo el cálculo es realmente así. Hay un 27,35% de aumento en el mes de abril y el haber mínimo pasa de 134.445 pesos a 171.216. Está bien, pero digo, el bono de 70.000 pesos, ¿por qué no lo incorporan a la mínima? Porque es una cifra no remunerativa, no podés hacer el cálculo sobre algo. También, pero no ¿cuánto hace que viene el bono ese? 19 meses. 19 meses. Sí. Digo, ya de 19 meses, ¿no debería estar incorporado a la mínima? Por ejemplo, sí tendría que estar incorporado a la Entonces estaríamos hablando de una mínima de 240.000. El bono lo único que ha hecho es, de alguna manera, crear más distorsión, porque estos bonos durante 19 meses no cambiaron la vida del jubilado, del pensionado de la mínima, y lo que termina generando es abrir las puertas para aquellos que hace 19 meses que no cobran la mínima, que son no cobran el bono y que son los que perciben más de la mínima, son también víctimas de
la inflación y no recibieron nada adicional. Porque si vos me decís que la mínima es 170.000. No, a partir de abril. A partir de abril 170.000, sin el bono, todos los aumentos del nuevo IPC o de la fórmula del IPC se van a corresponder a esos 170.000, no van a impactar. Siempre, exactamente, siempre lo que se calcula es sin el bono, es decir, lo de abril se calcula sin el bono de los montos de marzo y lo de mayo se va a calcular sin el bono de los montos de abril. Ahora, Clarita, vos hace 30 años que estás acá en esta pantalla hablando de los jubilados. 31. 31, bien. Me quedé corto. Recibís cartas, te llaman por teléfono, recibís mails, ¿no? Sí. Redes sociales. La gente no te pregunta si la inflación se reduce a un dígito, ¿qué va a pasar con la mínima? La gente siempre pregunta lo mismo. Hace 31 años que pregunta lo mismo y se queja absolutamente de lo mismo. Es decir, que esta historia de que los jubilados y pensionados con lo que ganan están lejos de lo que tiene que ver con cubrir la canasta básica, que cada vez tenemos más jubilados de haber mínimo, es algo que han pasado los gobiernos y no se ha solucionado. Ahora, con respecto a lo que vos me decís puntualmente, cuando la inflación... Cuando el gobierno logre bajar la inflación, va a tener que pensar en otro índice de actualización en jubilaciones y pensiones, porque si no, vamos a volver a tener el mismo problema. No hay inflación, no hay índice. No hay índice. Evolucionan los salarios, pero ya no tenés una movilidad relacionada al salario. Exacto. Va a haber que cambiar todo otra vez. Y te digo, Mariano, ese no es un problema de la fórmula. Eso es un objetivo buscado en la fórmula, para que no se incremente el gasto del Estado en el sistema previsional. Claro, tal cual. Ahora, yo me pregunto, nos ve mucha gente a esta hora de todo el país, esa gente que está tolerando, esa gente que votó a Milei, o no, o simpatiza, o era de Juntos por el Cambio, que nos está viendo en este momento y que tiene una jubilación más abultada de la mínima. Gente que ha trabajado en un banco, por ejemplo, o ha trabajado, no sé, en alguna dependencia del Estado. Gerencial. Puesto gerencial. Sí. Que hoy tiene un tope de 900.000, ¿es? 904.000 pesos, que con este 27,35 va a alcanzar el 1.200.000. ¿Esta gente es beneficiada por la fórmula de Milei, el que tiene una jubilación fuerte? En realidad a mí me parece que los más beneficiados del tema de una actualización por IPC son los que cobran más de la mínima. Sí, son los que salen más beneficiados porque son los que van a marcar diferencia. Una actualización que va a ser todos los meses, que no los va a alcanzar cada 3, porque venían además sin ningún tipo de ayuda adicional. Es decir, los grandes, aquellos que tienen jubilación más grande, esta vez van a estar beneficiados con respecto a los de la mínima. Y además van a estar beneficiados, y acá sí incluyo a los jubilados y pensionados de la mínima, todos los que tienen beneficios contributivos. ¿Esto qué significa? Que lo obtuvieron a través de una historia laboral. Aquellos que cobran pensiones asistenciales, el decreto no es claro, pero yo me arriesgaría a decirte que el aumento del 27,35% no va a alcanzar a la pensión ¿Una viuda, universal. por ejemplo, una pensión por viudez no se actualiza? Si no. Pensión por viudez es una pensión contributiva, pero, por ejemplo, ¿qué no se actualizaría? Pensión universal para el adulto mayor, pensión de madre de 7 o más hijos, pensiones por invalidez y pensiones de mayores de 70 años. Esos van a recibir, esto lo afirmo, van a recibir los 70.000 pesos de bono completo, pero, según leo en el decreto, creo que el aumento del 27,35% va a abarcar a todo lo contributivo, pero a lo no contributivo no. Clara, ¿cuál es hoy la canasta básica de un jubilado? 700.000 pesos, 685.000 pesos, si no me falla la memoria. O sea que el que cobra la mínima, ni hablar de que no, cobra el 30% de la canasta básica. Claro, y además otro tema, no solamente no le alcanza o está lejos al jubilado que cobra la mínima, pensemos en un matrimonio que los dos cobran mínima, tampoco llega. Obvio. Pero hay un comentario interesante. Si se va a actualizar por IPC, la canasta del IPC no es la canasta de jubilados y jubiladas, es más cara. Claro, obvio. La canasta. Entonces, aún remarcando la jubilación por IPC, siempre va a quedar un poquito atrás. Ah, bueno, están los remedios en IPC. Exacto. No. Claro.
Ah, bueno, y la alimentación que tiene que tener claro. un jubilado. Más Digo, hay- alimento. Es todo, todo cuando van pasando los años y vamos haciéndonos cada vez más grandes, obviamente que todo es más caro, porque vos tenés que consumir alimentos especiales, o poca azúcar, o poca sal, o algún tipo de sal o algo. por ejemplo. Entonces es distinto, no es Claro. lo mismo que una canasta de alguien más joven. A ver, recién te veía opinar sobre el tema de las verduras. Los jubilados consumen muchas verduras, ¿no? Los jubilados O necesitan consumirlo. Yo me río porque en casa uno de mis hijos es el que hace monitoreo de precios. Ajá. Y lo cuento porque es muy gracioso. Yo le asigné a él Qué la hobby que tarea. tiene, qué hobby que yo tiene le el nene, asigné ¿no? a él la tarea de pedir online el supermercado, lo que necesitamos para el supermercado. Porque la verdad que empezamos a hacer compras chicas, ya no hacemos grandes compras, compramos en el mercado en el supermercado del barrio, hemos cambiado los hábitos. Pero puntualmente él se ocupa de pedir. Entonces él es el que me dice, esta semana pollo no se come en esta casa. Y me dice los precios y va sabiendo lo que incrementó, lo que no incrementó, y mucho me Sí. entero por él. Sí, sí, es así. Yo el otro día contaba que todos los sábados voy al supermercado y también hago un mini monitoreo y veo que los productos aumentan 100, 200 pesos todos los sábados. Todos los sábados. Obvio. Se Clara, mueven. Este aumento, ¿los jubilados pueden reclamar en la justicia otra actualización? ¿Una mejor actualización? Sí, bueno, de hecho tuvimos un caso muy resonante en la Argentina, que fue el caso Badaro, que el caso Badaro estuvo basado absolutamente en los problemas de actualización. Es más, es muy interesante la pregunta que vos haces, porque el caso Badaro se menciona en el decreto 274, donde el gobierno dice que hay que respetar la Constitución, Y que perdió todos los juicios en el que caso Badaro. las variables económicas deben ir de alguna manera, los saberes deben ir al compás de la variable económica, y nombran al caso Badaro porque el caso Badaro tuvo un serio problema de actualización y fue el que sentó precedente para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación un día dijera, los jubilados tienen que tener actualizaciones por ley. Claro, está bien, Y pero, a partir de ahí nacen las leyes de movilidad pero jubilatoria. cuidado porque si vos tenés una inflación a cero, ¿no? Y no hay movilidad, vas a tener otra vez litigiosidad. Sí. Es decir, vas a tener que invocar Badaro, vas a tener que invocar, ¿cómo es el otro fallo también? El IF, Y todo. Digo, Sánchez. olvídate, digo, a mí me parece que el gobierno está bien, abre el paraguas con el caso Badaro, pero es un doble estándar el que plantea el gobierno con esto. Caso Blanco, Lucio Orlando Blanco, Claro. estoy recordando los que fueron Sí. más emblemáticos y que la verdad que estuvieron en el centro de la opinión pública. Clara, ¿hay que subir la edad jubilatoria en Argentina o es a ver, es una cuestión que no se debe discutir? Yo creo que ante la expectativa de vida que tenemos en la Argentina y en el mundo, sí podría ser un aumento en la edad jubilatoria. Siempre lo digo esto, que es la primera vez en la historia de la humanidad que conviven 4 generaciones juntas. La expectativa de vida es muy alta, Argentina no escapa de esa realidad. Pero me parece que puntualmente en el país sería una falta de respeto empezar a discutir una reforma previsional estructural por el tema de la edad. Nosotros Ajá. tenemos serios problemas en el sistema previsional que hay que resolver mucho antes Que la de edad. ponerse a discutirla. Me parece fantástico. Por ejemplo, si te tengo que preguntar uno, Clara, que vos me digas, La tasa de sustitución, Gonzalo, ¿a vos te parece que cuando uno trabaja, tiene una vida laboral y gana determinado dinero, determinado salario, y mañana te toca jubilarte y vas y cobras el primer haber, cobras un 45% de tu salario? Claro. no, bueno, ya lo estuvimos hablando 1000 veces. o sea, Eso lo hablamos. Perdés A ver. un 55% de poder adquisitivo. Sí. Eso hay que corregir. Bueno, ¿y eso cómo se corrige? ¿Está en una ley? ¿Hay que Sí, mejorar una ley? está en la ley 24.241, que es la ley de 1994, que dicho sea de paso, no podemos estar con una ley tan antigua. Nunca hubo más una reforma estructural. Es decir, una ley que salió con otro mercado laboral, con menos expectativa de vida y que lo único que recibió desde 1994 ahora fueron parches. Olvídate que una ley del 94 este gobierno no te la va a reformar, la va a tomar. Digo, si no la tomó otro tipo de gobierno ideológicamente a esa ley y no la modificó, vas a seguir con ese 45%. Mariano, hay que cambiar el cálculo del haber inicial. No puede ser que se pierda 55% No, del poder adquisitivo. yo coincido con vos. Una, porque cómo seguís viviendo y además seguís fomentando la litigiosidad al Estado. Claro, totalmente. Perdón, y respecto a los aumentos,
¿Los regímenes especiales entran en el aumento o quedan afuera? No, los regímenes especiales tienen su propia forma de movilidad. Todos los que entran en los aumentos de esta polémica, de la modificación o no de la movilidad jubilatoria y del decreto 274 que se conoció el lunes, son los de ley general. Okay. A los que pertenecemos la mayoría, porque especiales son docentes, gente que trabaja en tareas de ¿Y esos salubridad. regímenes especiales ya tienen su aumento por ley o se están quedando afuera de cualquier incremento? Por ejemplo, los docentes tienen su propio aumento que rige por los movimientos y las actualizaciones que va teniendo el trabajador en actividad. Eran semestrales y como quedaron deteriorados por la inflación, ahora pasaron a ser trimestrales, que van a pérdida también, pero ellos, por ejemplo, los docentes tienen una movilidad que si de alguna manera no va en sintonía con el activo, con el costo de vida o con la inflación, no tienen que hacer juicio al Estado. Van y realizan un reclamo administrativo y lo solucionan. Claro. Hoy cerraron varias, o van a cerrar varias oficinas de ANSES. ¿Tomaste contacto con esa noticia? Sí, en realidad vos sabés que traté de recabar información oficial y no la conseguí. Mañana voy a insistir sobre el tema. Hubo varias oficinas cerradas en distintos puntos del país, pero no está muy claro si es porque realmente no había personal, porque ese personal que estaba en esas oficinas quedó desvinculado o era porque se habían adherido al paro de ATE. Lo que sí mañana ya anunciaron los 4 gremios que nuclean a los trabajadores de ANSES que sí van a realizar un paro nacional en contra de las desvinculaciones. Bueno, el sábado ¿estás en vivo? Sí, en vivo, como con cada sábado. Con lo justo y necesario. Con lo ¿sí? justo y necesario de 13 2 de la a tarde. 14. Ah, de 13 a 14. Después de Eduardo Bataglia. Después de Vivo el Sábado. De Vivo el Sábado, lo justo y necesario. Por supuesto, Mariano, con toda la información. Recabamos toda la semana todo lo que nos llega a través de redes sociales y tratamos de armar contenidos en función a todo lo que necesita la gente, porque hay muchas preguntas. Siempre te vemos, tenemos todos tus discos. Claro. Ay, suena antiguo. Es que cada uno, es que todos hacemos cuenta cuándo nos vamos a jubilar, ¿o no? Sí, y cada vez falta menos. Cada vez falta menos. Entonces digo, hay que... Claro. Yo todavía estoy 30 años, me quedan 30 años. Bueno. Pero vos sabés que hay algo. Yo Sí. empecé siendo muy joven en los medios, tenía 20 y pico de años. Bueno, estabas vos también, eras más joven todavía cuando nos encontramos hace 30 años, sos más joven que yo. Y a mí un poco me desvelaba ese tema de que yo veía que la gente joven no tenía conciencia previsional, no le importaba el tema nos habían de la mentido. jubilación. A mí vienen y me hicieron un contrato un día con una FJP y me dice, vas a ganar $1.500 el día que te jubile. Pero firmé, ¿sabe dónde? Claro. $1.500. Como todo. ¿No? Y después me mandaron a cubrir a la noche a Pachá, la fiesta habían aprobado el régimen de FJP, estaban todos con la cornetita. Yo, ¿qué festeja esta gente? ¿Vos te das cuenta ¿Qué por festeja qué? esta gente? Decía yo. El mejor negocio. El mejor negocio. Iban los tipos con el chaleco, ¿viste? El traje de tricota, iban con la cornetita festejando. Nos vendieron el oasis y simplemente eso significaba que cerrara un modelo económico del momento. Esa es una de las razones, Mariano, y con esto cierro, de por qué los argentinos nos rehusamos tanto a las reformas previsionales, porque cada vez que las hemos tenido han causado daño, no justicia. Gracias, Clara. Muy amable. Gracias por la invitación. Ya llegó el amigo Pablo Ponzone en instantes para reforzar la información de Rosario y también para hablar de un hecho brutal hoy, ¿no? De un policía que se vio cercado por delincuentes. En un ratito lo hablamos con Pablo. Pero vamos a Darío Besani, que está en línea. Darío es investigador de CONICET, en el Instituto de Ecosistemas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil. Me dijeron que sos un experto, Darío, en Aedes aegyptis. En este mosquito, sos mosquitero, ¿es así o no? ¿O me mintieron? Mosquitólogo, podríamos Mosquitólogo, ahí está. Y vos vas por tu casa, ¿no? Y decís, este es Aedes, este es el otro, ¿vas así o no? Sí, los especialistas en mosquitos reconocemos a las especies, con las que convivimos las reconocemos fácilmente. Bien, contanos un poco de esto de la Aedes, ¿no? Porque es el mosquito vedette de esta temporada con más de 170.000 personas reportadas, ¿no? Que se han infectado, que están reportadas como con dengue. Digo, ¿qué lo combate a la Aedes? A ver, Aedes aegypti, vamos a decirlo entero el nombre, porque hay muchas especies de Aedes y algunas no tienen nada que ver, son mosquitos que están en los charcos y no están transmitiendo nada.
Cuando hablamos de Aedes aegypti, el mosquito del dengue, es un mosquito que lo tenemos dentro de los domicilios. Es un mosquito que cría en todo tipo de recipiente capaz de acumular agua, lo que se llaman recipientes artificiales, ¿no? Cualquier cosa que tengamos en nuestro domicilio, en nuestro patio, en nuestra terraza, en nuestros negocios, en nuestras escuelas, que sea capaz de contener agua, es un lugar donde este mosquito va a poner sus huevos y se va a desarrollar. A diferencia de lo que son otras especies que están en los charcos o en ambientes inundados. Esta especie la combatimos, o cómo se combate, eliminando esos recipientes con agua que tenemos en nuestros domicilios. Ajá. Los que se pueden eliminar se eliminan, los que no se pueden eliminar se dan vuelta o se ponen bajo techo, y los que estamos usando, como el bebedero del perro, lo limpiamos frecuentemente y cambiamos el agua. A ver, es verdad que si vos tenés un enfermo con dengue, ¿no?, en casa, por más que la Aedes no esté en tu casa, pero esté un mosquito común, ¿ese mosquito se convierte en vector de la enfermedad? No, nada que ver, no es verdad. No, es un mito eso. Únicamente en Argentina, únicamente el mosquito Aedes aegypti es el que va a transmitir la enfermedad picando a una persona enferma, adquiriendo el virus, y después de un tiempo, dependiendo de la temperatura, se lo puede pasar a otro. Ah, entonces es un negocio de los que venden repelente, porque nos dijeron acá en Capital que si había un enfermo había que poner repelente por todos lados porque cualquier vector podía contagiar. Nos han mentido entonces. No y sí. A ver, cuando una persona tiene dengue, tiene que tener repelente, hay que cuidar a esa persona que no la piquen mosquitos, hay que eliminar los criaderos de su domicilio, tiene que tener mosquitero, porque si un mosquito de la especie Aedes aegypti la pica puede transmitir la enfermedad. La realidad es que en una ciudad como Lamba o como Tandil, digamos, desde Bahía Blanca hacia el norte, cualquier urbanización importante tiene una población muy grande de esta especie de Aedes aegypti en los domicilios, por lo tanto, si hay casos de dengue, es alta la posibilidad de que un mosquito que me pique en un domicilio o en un comercio, o te repito, en una escuela, en cualquier ambiente doméstico, sea Aedes aegypti y pueda transmitir el virus. Darío, muchas gracias. Discúlpame. Hay una segunda especie que también transmite, pero eso está en Misiones y en el norte de Corrientes. En el resto del país, esta es la única especie. Ajá, bueno, y es poco probable que ese mosquito de Misiones o Corrientes venga para acá. Por ahora no, por ahora. Queda ahí. Nos quedamos tranquilos. Gracias, Darío, un gran abrazo. Gracias por esta clase magistral de mosquitos. Bueno, casi sobre las 10 de la noche, reiteramos la información de último momento, otra muerte en Rosario, un muchacho de 34 años. Pablo Ponzone, conductor de, ¿Qué tal, Mariano? Esta señal. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, vos sabés que hoy fue un día donde se habló mucho de Rosario porque el propio Papa Francisco habló de Rosario y hoy corría un paro de transporte. Hace algunas horas finalmente la UTA decidió que a partir de mañana vuelven los colectivos, pero no deja de pedir seguridad. ¿El punto cuál es, Mariano? Mirá, supuestamente se desplegaron funcionarios nacionales, pero nuestras fuentes nos dice que solo hay 3 posiciones que están controladas por la Policía Nacional, es decir, Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, y lo que está ocurriendo es que siguen los disparos y los ataques, las amenazas. Hoy, si no matan es porque no quieren en Rosario. Lamentablemente tenemos que decirlo. Qué feo esto, ¿no? Qué feo. Y fíjate, a ver, ¿por qué no hay muertos acá en estas balaceras a los colectivos? ¿Cuál es la diferencia con las balaceras anteriores antes de que desembarquen las fuerzas federales? No, amedrentar. ¿Podrían haber matado a alguien? Te balean un colectivo, digo, no sé, lo miden para no llegar a la humanidad de quien está en el interior. Evidentemente hay una intención del gobierno nacional de frenar la cosa ahí, de tratar de organizarla, de tratar de que no avance. El propio gobierno de la provincia de Buenos Aires está desplazando efectivos también para contener lo que pueda venir desde allí de Rosario. Y por supuesto que hay mucha preocupación porque en la ciudad se ve no tanta policía como nosotros vemos en la televisión, cuando se hacen esos megas operativos, que vienen los helicópteros, alguna que otra incautación que ahora te voy a contar, pero la realidad está marcada a balazos. Fíjate vos, las amenazas a Di María, las amenazas a los colectivos disparados que provocaron un paro y ahora esta nueva muerte de esta persona ayer. Y recién acá Martín Angulo nos leía una amenaza que incluía comerciantes, periodistas y demás, ¿no? Sí. Claro. Cada vez más, se va redoblando la apuesta, ¿no? Población civil.
Población civil. Sí, que fue lo que, digamos, lo que hizo que se desembarque en la fuerza de seguridad hace 2 semanas. Digo, la amenaza constante y los crímenes a la población civil. Eso fue, me parece, que lo que cambió en estos últimos meses. Antes, la pelea o la disputa era entre bandas o con funcionarios del Estado. Ahora pasó a ser el foco, la mira, cualquier persona que vive en Rosario. Bueno, y ahí es la diferencia entre un ajuste de cuenta entre gavillas disputándose un negocio a convertirse en verdaderos terroristas públicos. Es decir, acá el terror público, ellos quieren sembrar, evidentemente, el miedo. Y el problema que hay acá, y que varios especialistas ya lo vienen advirtiendo, es que hay como una especie de alianza tácita entre todos estos clanes que están desorganizados, pero que tienen capacidad de generar el terror a partir de pagarle unos pesos a algún muchacho que vaya a tirar tiros. Nosotros lo conocemos como los tiratiros. La realidad es que para frenar, esto es el Plan Bandera, entre otras cosas, por supuesto, pero no estaría surtiendo efecto. Esto te lo demuestran los hechos, no es que nosotros se nos ocurre decirlo, son los hechos los que lo están demostrando. Pablo, ¿hay una verdadera industria del sicariato en Rosario ya institucionalizada? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, hemos visto trabajos de nuestro compañero Nahuel Suárez, que ha conversado con algunos de ellos. Algunos incluso ya han sido asesinados por otras bandas. Son chicos muy chiquitos de entre 12, 14, 15 años, que por algunas monedas, por 50.000 pesos, terminan haciendo disparos. Eso es una de las situaciones. Y luego los asesinatos. La iniciación. Está la iniciación, ¿no? El rito de iniciación, ¿no? Del soldadito. Primero a lo mejor amedrentando y después un segundo escalón matando. Exactamente. Martín, ¿querías decir? Insisto con lo de antes, soy el Papa Francisco en el mensaje que da sobre Rosario, pone un poco el foco en eso y dice, los pobres son el material descartable de todo sistema mafioso. Y de ahí es donde también se alimenta mucho el narcotráfico, de ir de ser la contención de un grupo que no tiene la contención del Estado, que probablemente no tenga contención familiar y que encuentra en el narcotráfico un lugar de pertenencia. No, que mientras ustedes estaban comentando esto, Pablo está dando muchísimos detalles de la situación en Rosario, me venía a la mente algo que hablé con un investigador judicial hoy de esta cuestión, que decía, menos mal que estas bandas son rudimentarias. Claro. Lo que voy es que menos mal que el crimen organizado en Rosario, y perdón la expresión que voy a usar, es muy berreta. Porque si tuviera otro nivel de complejidad, la historia sería mucho peor. Pero ahí está la peligrosidad también, porque es incontrolable. Pero estamos en un problema también, porque si el crimen es berreta, el Estado debería poder solucionarlo. Exacto. El Estado también es medio berreta. Sí, Pablo, ¿te podés quedar un ratito más? Ahora vamos a estar en vivo con Alejandro Pueblas, que está llegando allí para contarnos bien de cerca lo de Rosario. Pero quiero abordar otro tema importantísimo para ustedes que están en casa, papá de familia, estudiantes, el tema de la uva. Nos acompaña Sebastián Ciballero, está bien, secretario de Ciencia y Técnica de la uva. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por recibirme. Bueno, a ver, contame un poco. ¿La UBA tiene problemas de presupuesto hoy con el gobierno de Milei? Sí, a ver, la UBA, todo el sistema universitario hoy tiene problemas de presupuesto. Ajá. Sin duda. ¿Qué les recortaron? ¿Cuánto les recortaron? Y tenemos un presupuesto aprobado en el 2022, que lo ejecutamos en el 2023, que al hoy habla de un 300% menos de lo que en su momento tuvimos para invertir en educación, en ciencia, en extensión, en hospitales en inicios del 2023. A ver, para que la gente entienda, el presupuesto es el mismo de 2022 que no se actualizó, la inflación se lo morfó. Rotundamente, claro. Ese es el punto, ahí tenés. Tenemos un video para ver la situación de la UBA y seguimos charlando. A ver. Acá pasaron un montón de cosas. Acá se formó el arquitecto que construyó la casa de tu familia y el doctor que trajo a tu abuela al mundo. Acá se graduó la psicóloga que lo ayudó a tu hermano a estar mejor y el autor que escribió ese libro que te partió la cabeza. Acá se recibió el médico que ayudó a curarle esa enfermedad a tu viejo y la veterinaria que salvó a tu mejor amigo. Acá se formó la que cultiva la tierra para poner alimentos en tu mesa, el contador que te ayudó cuando estabas arrancando. De acá salió el ingeniero que hizo el puente para que puedas volver siempre. Y la odontóloga que te calmó el dolor que nadie más entendía. De acá es la abogada que te ayudó con la firma de tu primera casa y el profesor que te inspiró a pensar el mundo. Acá investiga la persona que va a cambiar el futuro y la médica que va a atender a tus hijos. De acá salieron presidentes, empresarios, científicos. De acá salieron campeones del mundo.
La UBA es parte de la historia, de tu historia. Cuidemos lo que fuimos, lo que somos. Cuidemos lo que funciona. ¿Vos pensás que la UBA cayó en esa batalla cultural que quiere romper el gobierno con respecto a todo lo que hizo el kirchnerismo? A ver, si hablamos de relatos y de expresiones, digo, sin duda hubo muchas opiniones en torno a poner en tela de juicio la excelencia académica, poner en tela de juicio si había que investigar o no investigar, qué hacíamos con los fondos de la universidad. Y si vamos a la práctica, que es esto que hablamos del presupuesto, mucho más todavía. O sea, hacer que la UBA viva con el mismo presupuesto que se aprobó en septiembre del 22 y se ejecutó en el 23, hace que no podamos dar clases, que no podamos investigar. Así que más allá de los dichos, en los hechos, hoy lo estamos viviendo. Pero digo, esto de que el gobierno de Cristina Fernández haya creado muchas más universidades públicas, ¿pensás que mete a la UBA en esa bolsa, en esa batalla cultural que libra el gobierno? A eso iba mi pregunta. Sí, a ver, la Universidad de Buenos Aires tiene 200 años. Sí, claro, es orgullo en el mundo la Universidad de Buenos Aires. No hay claro. dudas. Probablemente haya planteos ideológicos o de modelo de país, si me permitís decirlo, de este presidente, pero lo que planteamos nosotros es que la Universidad de Buenos Aires forma profesionales, investiga, hace extensión, tiene 6 hospitales, y eso se puede tocar, se puede ver. Si hay un debate del presidente de qué pasó con las universidades del conurbano, qué pasó con otras universidades... No tiene nada que ver con la UBA. No, y que haga eso y que dé el debate. Claro. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es este gráfico? Es un jeroglífico, para los que no entendemos estadística. La verdad, ¿qué es esto? ¿Qué es el tema de la inflación? ¿Es? No sé, ayuda. Sistema político, corrupción, seguridad. Ahí tenemos, ¿no? Alejandro, ¿qué es esto? Ahí está. Curvas económicas. Ahí está. Un electrocardiograma. Claro. Es un electrocardiograma. Bueno, ahí después lo analizamos. Bueno, ahí está. Acá tuvimos un error técnico. Televisión en vivo. Sebastián. Igual para educación está abajo de todo. Está abajo de todo. Sebastián, ¿qué implica un recorte de presupuesto en la UBA con respecto al salario de profesores, por ejemplo? Y claro, te iba a decir, el presupuesto de la UBA básicamente hay 2 formas de explicarlo. El salario de docentes, de investigadores, de no docentes, y por otro lado, los gastos de funcionamiento. Sí. Una discusión que los colegas docentes, no docentes, yo soy docente de la universidad, estamos dando es que el sueldo hoy no le está ganando la inflación, al contrario, mucho menos. Y hoy ahí tenemos un problema de competitividad de los salarios de los mejores docentes del país que están en las universidades nacionales. Y por otro lado, lo que pasa es que con estos gastos de funcionamiento no podemos llevar adelante las tareas que tiene que hacer una universidad de excelencia. Porque ahí, si me permitís decirlo, es muy difícil separar investigación de docencia, de extensión. La universidad es una sola. Ese mismo investigador que a la mañana estuvo trabajando en un hospital, trabajando en un tema oncológico, a la noche está dando clases. Claro. Decime, ¿no hay ningún puente entre los directivos de la UBA y Milei? Digo, no existe ningún, porque digo, tengo entendido que históricamente fueron cuadros radicales los que manejaron la UBA, ¿no? Sí, hay de todo, la verdad. Creo que no estaba Jacobiti en la UBA. Vicerrector. Vicerrector. Bueno, Jacobiti es un hombre de diálogo, es un hombre que... Sí, claro. Digo, ¿no tienen puentes con el gobierno de Milei? ¿No hay manera? Mira, yo no sé si hay diálogo con el presidente en particular, con el secretario de Educación, con el secretario de Educación, el secretario de Innovación. Hemos charlado. El problema ahí es que hay un mantra que se repite bastante seguido, que es esto lo decide Economía. Claro. Entonces, ellos nos plantean... Es decir, la caja la maneja Caputo. Sí, pero se termina haciendo la estrategia país, porque no es la caja nada más. Claro. ¿Cuántos alumnos tiene hoy la UBA? 350.000. Impresionante. ¿Y el tema de arancelar a los extranjeros, cómo lo ves? Mira, justo hoy me lo preguntaba un colega tuyo. Esta no es una decisión de la universidad. Nosotros respondemos a la Ley de Educación Superior, que ahora data del 94 aproximadamente, 95. Si nosotros mañana queremos cobrarle $1 a un estudiante, sea nacional o internacional, vamos a estar infringiendo la ley. Claro. Dicho eso, hoy la posición política de la universidad es que ese no es el eje de debate. No se puede. Y no es el eje de debate. Prado. Sebastián, buenas noches. Cortito y al pie. Milei se agarra de la cuestión de Franja Morada y el reformismo, que es algo que en todas las universidades, para justificar el ajuste en la educación superior. Yo calculo que no. Yo calculo que hoy él está armando una batalla contra todo el sistema universitario, sea de un color o de otro color político, y lo que vemos que rectores que han en su momento mostrado cercanía o no a un partido político u otro, hoy lo están sufriendo por igual. Y en nuestra universidad, lo dije antes, 350.000 estudiantes, 15.000 investigadores. Yo no creo que haya una batalla contra un partido político.
hay, creo, una decisión en torno a la educación pública en general. Muchas gracias. Por favor. Gracias por tu presencia. Bueno, voy a volver a Rosario. Sí, estamos a punto de tomar contacto con Alejandro Pueblas, que está allí. Ahí está. Sí, sí, me dicen 50 años de televisión, me cruzo delante de la cámara. Sí. No, esperé que la cámara saliera. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, lo tengo a Alejandro Pueblas en un ratitito nada más, ¿no? Vamos a reiterar la información entonces, un nuevo muerto en Rosario. Pablo. Lamentablemente, una persona que termina siendo alcanzada, en principio esto es una información en desarrollo, ya te vamos a ampliar, seguramente Alejandro Pueblas de allá también va a tener algo de información, pero lo más importante yo creo que para toda la población en Rosario es que han levantado el paro que se suponía que iba a levantar, pero que no estaban queriendo presionar para que se levante, porque la situación de seguridad evidentemente no está cerrada. A mí me dice el colega Lambidaña de Rosario que a partir de las 6 de la mañana vuelven a circular los colectivos. Sí, tal cual. Y que los taxis no van a cortar de noche. No. Hoy el intendente Pablo Hapkin contó que, por supuesto, se va a instaurar un plan de seguridad para los choferes de colectivo, sobre el que no quiso dar ningún detalle para... no generar, no poner en riesgo ese plan o esa política que van a implementar. Exacto. Bueno, ahí estamos. Pablo, ¿cómo está la situación de las cárceles de Santa Fe? Digo, aquella foto que supuestamente enojó a los narcos y vino toda esta espiral de violencia. ¿Fue esa foto a lo Bukele lo que disparó esto? Yo creo que en realidad la foto es el corolario de algo que venía produciéndose, que a partir del nuevo gobierno se enfocó y lo venían anunciando sobre medidas importantes en las cárceles donde estaban por lo menos la primera plana de los narcos. Ahora, la cárcel que vos decís, que fue donde se mostraron estas imágenes, es la cárcel de Piñero, donde están las segundas líneas. Y realmente... si bien hay como una suerte de estado de excepción para con ellos, sobre todo por la utilización de teléfonos que utilizaban justamente para poder ordenar ataques, se empezó a cortar las visitas, se empezó a aislar a estas personas y a hacerles requisa sorpresa. Acordate que antes de que aparezca esa foto que circuló y que supuestamente era lo que detonaba las amenazas narco, había pasado que habían atacado a un micro con personal penitenciario. E incluso la información por donde pasaba el micro había sido evidentemente filtrada desde adentro. Bueno. Por eso el Papa Francisco, disculpame, ya te doy, Gonza, por eso el Papa Francisco también habla de que no es posible haber llegado donde llegamos sin la complicación judicial y policial en este asunto. Bueno, con lo que está diciendo Pablo, por ejemplo, ya está aprobado un expediente judicial, me lo contaban hoy, la connivencia, entre otros, del ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios de Perotti, ¿no? Con estas mismas bandas narcos. ¿Por qué? Porque les avisaban de las requisas, le permitían tener cuestiones VIP. También por eso se está dando, como se cortan esas cuestiones, empiezan... Te quiero dar algo de información con el tema de la víctima, la nueva víctima que tiene 34 años. Este crimen ocurre por la tarde en la calle Cuyen al 1600. Recibe un disparo en el tórax, pero fueron 5 las detonaciones que se escucharon. No se sabe a ciencia cierta si esto tiene que ver con el submundo del narcotráfico, porque la verdad es que hoy... todo parece narco en Rosario. Todo, claro, parece narco. De hecho... Yo te quiero recordar que estos ataques que después empezaron a aparecer como una respuesta a este operativo a lo Bukele en la cárcel de Piñero, te quiero contar que un año antes ya habían empezado los crímenes a cualquiera y al voleo, con el caso de una mujer y su madre, una mujer embarazada y su madre, que estaban subiendo a un colectivo. Sí. Acá habría que esperar la identidad de la víctima, a ver si podría llegar a tener vinculación con alguna organización de crimen organizado, en qué contexto se dio el hecho. Llama la atención que hayan sido 5 disparos. Parece esto, daría la sensación de un ataque tipo mafioso, pero bueno. Es pronto para unas horas nada más conocer. Sí, lo que sabemos es el contexto, ¿no? Y el contexto te marca que existió un operativo, el operativo Banderas, como se le llama, realmente imponente, porque de hecho vimos incluso cruzar el río a algún barco de las fuerzas federales,
Pero en la realidad parece que cuando uno empieza a recorrer la noche de Rosario no observa esa protección que uno quisiera ver. Es evidentemente algo que hay que hacer, la protección, o por lo menos para darle un poco de tranquilidad a los vecinos de Rosario, ¿no? Bueno, a ver, estamos aguardando el contacto con Rosario, en un rato seguimos charlando, ¿sí? Dale. Porque queremos retomar el tema de la agenda económica. Hay un foro muy importante que se desarrolló aquí en Argentina de empresarios de las Américas. En este compacto de personalidades que estuvieron allí, vamos a ver a don Alejandro Bulgeroni, presidente de PAE, y también a José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, que dijo: promuevo traer competidores, creo que en la competencia uno termina haciendo mejor de lo que hace. Escuchen lo que pasó hoy en este foro donde estuvo el presidente Milei. ¿Usted cuándo ve la recuperación en Argentina, un rebound por lo menos? Bueno, para mí va a depender mucho de las regulaciones que se cambien, ¿no? O sea, cuando haya regulaciones que puedan hacer que venga la inversión, va a haber mucha inversión saliendo. Cuando empieza a salir la inversión, y esto lo vivimos en los 90, acuérdese de que a principios de los 90, fines de los 80, estábamos en hiperinflación y había problemas en el país que eran supuestamente insalvables. Entonces, en poco tiempo se cambiaron las condiciones y se empezó a invertir. Los primeros que invertimos somos nosotros los petroleros o también la minería, porque estamos invirtiendo contra riesgos, que son riesgos intrínsecos de la geología en general, que son riesgos muy altos. Entonces, invertimos a largo plazo. La gente no nos espera que nosotros mostremos lo que estamos haciendo o mostremos lo que se ha hecho. Solamente con el hecho de empezar a invertir. Eso ya cambia la mentalidad en muchos inversores. Las nuevas autoridades están implementando de forma decisiva un plan ambicioso de estabilización para para restaurar la estabilidad macroeconómica. Como saben, el plan está focalizado en un ancla fiscal muy fuerte que elimina completamente cualquier financiamiento del Banco Central al gobierno, a la vez que lo combina con políticas para bajar la inflación, para aumentar las reservas y también para referirse o reorganizar las distorsiones que están impidiendo el crecimiento en el país. El progreso hasta ahora ha sido impresionante. Hay superávit fiscal en general. Esto se registró en enero y en febrero por primera vez en más de una década. Las reservas internacionales están en reconstrucción, la inflación está cayendo más rápidamente de lo que anticipábamos. Y indicadores como el mercado paralelo y la brecha cambiaria siguen mejorando. Pero la herencia fue pesada y el camino a la estabilización nunca es fácil. Requiere una implementación de políticas fuerte en general. En este sentido, es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal. Calidad, de nuevo, quiero subrayar, no cantidad. Estamos muy felices hasta ahora con todo lo que se ha dicho y se ha visto. Obviamente están las organizaciones multilaterales hablando de temas que creo que son críticos para Argentina, importantes. No todos están quizás totalmente de acuerdo, pero creo que ha sido interesante la charla y está claro que Argentina está de cierta forma en el ojo de atención del resto del mundo, que están siguiendo de interés lo que la administración Milei está intentando hacer para estabilizar la economía y evaluando posibles oportunidades de negocios e inversiones a futuro. Hoy la principal preocupación del mundo y de los empresarios es saber si Argentina es un lugar propicio para poder invertir. Bueno, sí, o sea, ha sido volátil los últimos años. Obviamente tenemos algunos desafíos que afectan a todos los argentinos, además del empresariado, temas de hiperinflación, distintos tipos de cambio,
una baja en la inversión directa extranjera y la inversión local. Yo creo que lo que está queriendo hacer la administración es un golpe de confianza y después unas reformas estructurales que son más difíciles, ¿no? Así que hay que ver hasta cuándo la población tolera la recesión y que vuelva, digamos, la actividad económica rápidamente en base a algunas de esas reformas. Yo hablo con inversores, a veces hasta en una cuestión de amor por la patria, promuevo traer competidores. Me encanta traer competidores, me encanta la competencia, entonces yo a todo el mundo trato de convencerlo que venga a Argentina a hacer las mismas cosas que hacemos nosotros. Me encanta, porque creo que en la competencia uno termina haciendo mejor lo que hace. Alejandro Bulgeroni debe ser, y el Pan American Energy Group, de los mayores inversores del país. Albemarle podría ser uno de los mayores inversores del país. Y si esto se repite, el Private Investment Fund de Arabia Saudita, Glencore, Mubadala, o sea, hay chance de que nuestro Congreso, gobernadores y Poder Ejecutivo nos den un paquete de leyes con una mayoría amplia, como cuando se obtuvo el acuerdo con el Fondo y votaron juntos, nos den un paquete de leyes de modo que cuando hablamos con esa gente le digamos, de los dos lados en el Congreso votaron por esta ley, los líderes políticos están comprometidos y esto va a durar para siempre. ¿Hay chances? La ley tiene distintos ribetes y distintas opiniones sobre algunos puntos, pero sí hay un amplio consenso, creo yo, en la ley de hidrocarburos y en el régimen de grandes inversiones, ¿no? Creo que esos capítulos no van a tener ninguna confrontación, van a tener un amplio apoyo. Eso es muy importante, eso es muy importante. Estamos todos esperándolo, el mercado está anticipando que va a suceder. Cuando suceda, la respuesta de inversión va a ser mayor que lo que todos esperan. Esto lo hemos vivido, esto sucede, la creación de ese círculo virtuoso. Chile, el Cono Sur y Chile. ¿Cómo hacemos que haya más? Las dos puntas, dice la cueca, ¿no? Bueno, como humilde ciudadano de este gran continente y muy creyente en nuestro potencial, yo diría que lo que tenemos que aprovechar son sinergias y mejores prácticas. Al final, dos suman más que uno y creo que tenemos ese potencial que tenemos que saber explotar. Bueno, hemos terminado en tiempo. Gracias a los dos. Un lujo. Dos líderes de la industria. Está claro. Se sabe que hace falta que esté hecho. Muchas gracias. Bueno, volvemos a Rosario, Pablo. Sí, vamos a reiterar la información. Porque llega la noche, un hombre de 34 años que fue baleado en el tórax, se escucharon 5 detonaciones, la propia familia lo lleva moribundo hacia el hospital en la zona sur de Rosario. Recordemos que en estos momentos los principales controles están puestos, los ojos están puestos en barrios de la zona sur de Rosario. De hecho, la policía aeroportuaria también ha logrado desbaratar a una pequeña organización en las últimas horas que trasladaban varios kilos de cocaína que serían producto de a quien llaman el patrón del norte. Ajá. Son unos panes de droga que tienen el sello de un delfín. Encontraron prácticamente 1,5 kilos que estaba siendo trasladado. Hay algún tipo de operativo, pero chiquitos. Ahora, ¿le conviene a estas organizaciones delictivas, ¿no?, que trafican droga sembrar el terror y generar este estado de terrorismo? Lo digo porque la verdad es que es extraño, porque se están tirando un tiro en el pie. Siempre se ha dicho, y esto en un lo punto. puede decir Martín, que los problemas en México y en Colombia se trataban de solucionar generando que haya una sola cabeza en el negocio. Claro. Y era una forma de controlar la cuestión. Acá eso no está pasando, no sabemos si es el objetivo y si finalmente se puede frenar completamente esta situación. En estas notas que dejan de amenazas, lo que están reclamando es por la situación de detención de los cabecillas de estas organizaciones. Si en la cárcel te empiezan a cortar los privilegios y la vida se te hace muy Sí, pero vos decías algo... Ahí me parece que no les importa. Lo personal va por encima del negocio. Vos decías algo muy interesante recién fuera de cámara y disculpame la posibilidad de revelar este off. Si una persona quiere salir a matar acá a la otra cuadra, no hay Estado que lo pare. No, no.
Vos no podés poner, esto es lo que pasa, vos no podés poner un policía por cada colectivo en Rosario. Vos no podés poner un policía por cada estación de servicio, por el playero que fue asesinado. No podés poner un policía por cada escuela. No hay policías para todos los lugares civiles. Bajo el gobierno de Perotti vino acá una delegación a estudiar la policía de la ciudad de Buenos Aires, cómo era el sistema de patrullaje y demás. Dicen, es una experiencia única en el mundo lo que hacen de tener un policía en cada cuadra. En el resto de las provincias, en el resto de las ciudades metropolitanas no se puede. En la ciudad hay. Acá sí, bueno, sí, se ve mucho más. Pero no tenés acá porque acá ya tenías una fuerza que traspasaste, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que era muy amplia. ¿Pero a partir de qué? Recordemos, ¿a partir de qué? Gobierno anterior de Larreta, de Horacio Rodríguez Larreta, apuñalan por un celular a un hombre en Palermo. No, ahí se puso en funcionamiento una nueva unidad, que es esta unidad que están todas de negro, que se le decía División Palermo, tiene otro nombre, que si vos te fijas, a diferencia del uniforme normal de la policía de la ciudad, que es vermillón y azul, son todos negros. Lo que estaba diciendo es que la cantidad de efectivos que tiene la ciudad de Buenos Aires por kilómetro cuadrado es casi irreproducible en otras urbes, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica. Por eso lo que decía Martín, para reforzar ese dato de que no tenés chance de tener un policía en cada esquina, no tenés chance de tener un policía en cada colectivo. No, por supuesto, y de hecho lo vemos, a ver, imagínate que estaba Rusia en guerra, ¿no? Si querés irnos más lejos, digamos, hablamos de terrorismo de verdad, porque esto es un terrorismo medio con berreta, ¿no? Como decían recién. Fíjate vos que en plena guerra con Ucrania entran 4 o 5 tipos con una ametralladora y lanzallamas a un estadio de arena que estaba repleto y lo lograron. Con la KGB atrás, con todos los organismos de inteligencia que trabajan en Rusia, y pudieron entrar caminando y hicieron esto. Si quieren, pueden hacer cualquier cosa. Ahora, yo lo que el otro día me preguntaba, ¿qué hacen los servicios de inteligencia de la República Argentina que no están hoy, espiando a ver qué deuda o qué plata tenemos nosotros en vez de dedicarse a la narcocriminalidad? No le podemos echar la culpa a la AFI, en este caso, porque la ley es clara. A menos que un juez diga, che, necesito que me des una mano y obviamente con todos los procedimientos, ¿no? Para operaciones vinculadas a la inteligencia narcocriminal, por así decirlo, no pueden operar. En todo caso, debemos preguntarnos por qué las divisiones que existían en nación y en provincia fueron disueltas. Y otra razón, ¿por qué el sistema lógico que es, bueno, ahí tenés comisarías, policías provinciales, tendrían que combatir un delito y finalmente terminan siendo infiltrados por el delito y captados y cooptados sus voluntades con dinero del narcotráfico? Está bien, pues yo no creo que para la gente entrenada que tenemos en nuestro país, ¿no? En distintas fuerzas, sea muy difícil desbaratar estas 2 o 3 gavillas que operan en Rosario. Son 44. Sí. Bueno, o sea, son 44 gavillas. Dejaste escalar el conflicto durante exactamente. Yo siempre pongo un punto de partida que tendría que haber sido un antes y un después. En 2013, cuando balean la casa del entonces gobernador de Santa Fe, Antonio... Perdón, ahí arrancó todo. No, ahí arrancó la impunidad. Ahí se visibilizó mucho más. Ahí mostraron su poder de fuego. Si cuando balías la casa del gobernador... Es un límite eso. No es un límite. Claro. Después que vino hospitales, casas de jueces, de fiscales, liberación compulsiva. El propio gobernador teniendo que sacar a su familia de la provincia. O sea, realmente hay un montón de... la familia Rocuzzo. El propio Di María, ayer. O sea, imagínate la familia de Di María, que él está pensando, seguramente venía a Rosario, cualquiera de estas estrellas, lo que significaría son un polo de atracción mediática para generar terror y para conseguir obtener beneficios que se les están cortando. Ahora, quiero decirte esto también. Las principales cabezas de los narcos de Rosario están detenidos. Y eso hay que decirlo también. Y esto lo hizo hace el gobierno anterior. Está bien, pero hacían home office desde la cárcel. Ahí tenés el y eso no es tan difícil, no es tan difícil bloquear la posibilidad de que esta gente se conecte. Y eso está, y por supuesto hay que investigarlo, y esta es otra acción que se hace, el aislamiento de estos grupos para que no vuelva a suceder. Ahora, si no es tan difícil, ¿por qué no llegan a estas gavillas? Esa es la pregunta. Por plata.
¿Cómo porque, por plata? porque el narcotráfico tiene la capacidad... Perdón, yo le paso el narcotráfico... A ver, y volvemos a la cuestión. El narcotráfico tiene una cuestión que no se ve, no sale casi siempre en los canales de noticias, no tiene el impacto que tienen las balaceras, que es la capacidad económica. Vos, todas las investigaciones, a ver, lo dice el Gafi, lo dice el Grupo Egmont, lo dicen los grandes organismos de la lucha contra el narcotráfico en el mundo, que dicen no solamente es ir y tirarte, sino que le tenés que cortar el financiamiento. Vos le cortás el financiamiento y le cortás la forma de operar. Pero además, otra cosa, en esta cuestión del gato y el ratón, que se produce con las organizaciones, que en realidad se sabe dónde están los búnkers. De hecho, en La Matanza, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, están derribando búnkers que son denunciados. Ahora, escuchamos a Berni, el ex ministro de Seguridad de la provincia, decir, nosotros tenemos identificado y la justicia no nos hace caso y tarda 6 meses, 8 meses, 12 meses. Nosotros tenemos denuncias de gente que ha perdido la casa por personas que han armado en sus casas ocupadas búnkers que todo el mundo conoce. El otro día sacamos a un intendente, a un jefe comunal de Santa Fe, de un lugar que se llama María Teresa. Son 4.000 personas. Lo conozco. Es cerca de Venado Tuerto. Hizo 6 denuncias. Mientras toda esta espectacularidad aparentemente está a la noche más o menos, pero sí por lo menos se mostró, el jefe comunal hace 6 denuncias y no pasa absolutamente nada. Claro. Entonces, fíjate vos, en el juego del gato y el ratón, quien tiene el queso hace que, por ejemplo, cuando vayas para allá, te avisen porque tenés todo infiltrado el sistema de policial y de investigación. Lo que pasó en Rosario, a diferencia de otros lugares del país, porque narcotráfico hoy en todos lados, es la violencia. Sí, claro. Esa es la gran diferencia. No hay país del mundo en el que no se venda drogas. Claro. Por lo tanto, yo no sé si a esta altura podemos pensar que en algún momento se va a cortar el narcotráfico. Nunca podés cortar un negocio. Vas a cortar la violencia, pero no el narcotráfico. Hay muchos países del mundo. El principal consumidor de droga es Estados Unidos. Bueno, no sé, no es conocido el jefe de la droga en Estados Unidos. Porque, bueno, tal vez porque no haya violencia. Bueno, te quedas un ratito más, ya voy a conectarme con Puebla, hacer un ratito nada más. Sí. Sebastián López Pereira es director de Marketing y Estadísticas y de Fixer. ¿Cómo le va? Mariano, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, por suerte. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, ¿hay expectativa todavía y tolerancia al gobierno de Milei? Sí. Marzo 26. Marzo 26. Hicimos la semana pasada una investigación, como hacemos todos los meses, sobre la opinión pública. Y este mes, nuevamente, encontramos una gran sorpresa. Primero, que la cantidad de gente que cree que la inflación el mes que viene va a ser más baja crece. Son cada vez más los que creen que la inflación va a bajar el mes próximo. Por otro lado, como principal preocupación de los argentinos, la inflación sigue siendo la más importante, pero va cayendo de manera significativa. Empieza a estar más cerca de temas como la seguridad, temas como la política o los políticos. Y por otro lado, de manera simultánea, también lo que vemos es que mejoró, incluso respecto de febrero, la imagen del presidente. Es decir, que la gente, a pesar del ajuste, a pesar de que muchos están gastando los ahorros, están creyendo en el presidente Milei. Ahí fuiste justo al tema central. Metimos esta vez preguntas que tienen que ver con el mundo del consumo y lo que encontramos es que una cantidad importante de los hogares dicen que están, alrededor del 40% de los hogares dicen que están gastando menos porque tienen menos ingresos. Claro. Otro 40% dice que están gastando menos, pero porque están cuidando el dinero que tienen, no están dispuestos a convalidar algunos precios. Y hay otro porcentaje que son los que dicen que ganan más que antes y están gastando más. Bueno, yo lo decía en el arranque del programa, ¿no? Tenés aquel que naturaliza el aumento, que paga cualquier cosa, y está aquel que no compra y obliga al proveedor a bajar el precio. Digo, vos tenés productos lácteos que prácticamente están sobre el vencimiento, los tienen que liquidar. Exacto, ahí lo que nosotros vemos que de nuestros estudios más del mundo del consumo, lo que estamos viendo es que se da este fenómeno. Muchos gerentes de algunas cadenas de supermercados nos indican que las ventas están cayendo, pero que también observan que hay consumidores que saben ellos que están
en las mismas condiciones que estaban hace 8 meses atrás, pero han decidido no convalidar los precios. Y ahí, ahora sí está el gráfico. Ahora sí, gráfico que es difícil igual, no está fácil. Esto es un jeroglífico importante. Por allá, en la punta aquella, lo que vemos, fíjate... me voy a parar porque no entiendo nada. Ahí, Mariano, la línea que está más arriba, la que tiene el color celeste, eso es lo que les decía hoy. La inflación, como principal problema, baja de manera significativa. Pensá que hubo meses donde estaba cerca del 70% y ahora está en un número cercano al 50%. Es una caída importante de un indicador que viene prácticamente hace 4 años muy alto. Muy alto. ¿Qué tenemos después? Sistema político. El sistema político es esto que se habla, ¿no? La casta, la política, la capacidad que tiene la política de bloquear las transformaciones. Esto es un problema que preocupa principalmente a los votantes de Milei en el balotaje, tanto los de Juntos por el Cambio como los de La Libertad Avanza. Y después un tema que cae de manera significativa es la preocupación por la seguridad. Levanta levemente el último mes, justamente ustedes estaban hablando del tema Rosario, tuvo sin duda un impacto significativo, y el resto de los problemas, con las oscilaciones típicas de las encuestas, se mantienen más o menos constantes. O sea, atento con el verdecito, con desempleo. Sí, ese va a haber que estar atento. Porque en recesión acá vas a tener una estampidita. Va a haber que estar atentos. Fíjate que igual venía en una caída importante. Si miramos para mitad de 2021, estaba cerca del 40% el tema de desempleo. Y la realidad es que la inflación se transformó en un tema tan relevante que prácticamente desplaza en las encuestas al resto de los problemas. Esto ustedes lo miden todas las semanas. Esto se hace cada 15 días en algunos momentos y mensualmente es como entregamos el informe nosotros. Y ustedes están viendo que la gente tolera. ¿Hay algún mes de plazo que ustedes notan en la gente que se pone la familia como decir, aguanto hasta mayo, no sé, aguanto hasta junio? Las encuestas son más descriptores que predictores de lo que va a suceder. Pero sí nosotros hacemos preguntas que tratamos de que nos ayuden a entender un poquitito el futuro, no porque lo predigan, sino para comprenderlo. Y le hacemos la pregunta que es, ¿cuántos meses de plazo usted le da al gobierno para que comience a bajar la inflación? Si separás por voto, vas a ver que los que votaron al peronismo, a Massa, prácticamente ninguno le da plazo al gobierno. El gobierno no va a poder bajar la inflación. Y si vos tomás esta submuestra de los que votaron a Milei en el balotaje, el 65% de los encuestados le da un plazo. Esto el mes pasado daba exactamente lo mismo y esto se sostiene. El 66% de los encuestados le da al menos un plazo de 6 meses para que baje la inflación. A ver, estos son los problemas que tiene la Argentina. A ver, al tope... Inflación, 53%. Sí, me paro porque es más fácil para inflación, los políticos, la casta... 53%. Exactamente. 35% el sistema político y los políticos. El endeudamiento del país, el 30%. Exacto. Y esto se segmenta por voto. Si vos segmentás por voto, el sistema político, los políticos es casi todo entre votantes de Milei y endeudamiento del país es casi todo entre votantes de Massa. La pobreza, otro problema, 29%. Los hechos de corrupción, 29%. Están a la par, la inseguridad 28%. Yo veo muy bajo la inseguridad, ¿no? Entre la preocupación. Es que viene cayendo desde hace 3 meses de manera significativa. Sí, pero es un tema, ¿no? En algunos lugares es un tema. Uno sí, obviamente en Rosario este número... No, el conurbano también, Exacto. El aumento de tarifa 18% por ahora esto, ¿no? Hay que esperar. Hay que esperar. Desempleo 15% también hay que esperar, ¿no? El sistema educativo muy bajo, ¿no? La preocupación 12%. Siempre, tanto el sistema de salud como el sistema educativo fueron siempre bajos, porque son 2 servicios que finalmente, con más o menos problemas, con más o menos crisis, se siguen brindando. Claro. Me llama la atención un sueño, que es el sueño de la vivienda propia, solamente la preocupación un 4%, en un país donde prácticamente es imposible. Sí, no hay crédito. Cuando uno la pregunta la focalizara, si hiciéramos otra encuesta donde focalizamos el tema de la vivienda, aparece como relevante. Yo tengo muchísimos ejemplos de ciudades del interior donde hay mucha dificultad para conseguir vivienda porque no hay oferta de vivienda. Es sorprendente cómo en pequeñas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba aparece en el 2º o en el 3er lugar. Cuando nos vamos ya a Buenos Aires, finalmente, con todo el lío que hubo a partir de la modificación de la ley de alquileres, donde hubo dificultad de acceder a la vivienda, de todas maneras sigue siendo un tema que en las grandes ciudades, que pesan mucho en la muestra, está más o menos resuelto. Bien, a ver, ¿dónde vamos a hacer las compras? 43% supermercados de cadena.
Claro, ¿no? acá lo que hicimos fue una pregunta que nos pareció importante. Era, si uno mira las estadísticas de las ventas de alimentos, lo que uno ve es que en promedio hubo una caída, pero esta caída no fue homogénea en todos los canales. Supermercados durante los últimos meses o años tenían una ventaja competitiva importante, que era disponer de los productos de precios cuidados. Claro. Las familias compraban el aceite, el azúcar, la sal, los productos básicos con precios cuidados, y esto los ponía en una diferencia muy grande de precio respecto de los canales como los supermercados chinos o los autoservicios. Ahora, este 43 versus 36, ¿qué es? Claro, esto lo que le versus preguntamos ahora. es dónde compraba hace 3 meses y dónde compra ahora. Y lo que vemos es una caída. Sí. El 8% de los encuestados dice que dejó de comprar en supermercados, mientras que, por ejemplo, mayoristas o distribuidores o supermercados chinos crecieron. Hubo un cambio de canal porque la desaparición de precios cuidados, o como se llamara el programa, hizo que estos canales vuelvan a ser competitivos, porque no tenían precios cuidados. Igual en los super de proximidad hay precios... Están caros en general en todos lados, ¿no? Sí. Pero pensá que... Pero, por ejemplo, vos en un supermercado grande a lo mejor el aceite de oliva está caro, pero vas a un chino está barato. Ponele. Encontrás Hay algunos oportunidad. productos puntuales que vos en los supermercados de proximidad los conseguís más baratos. Exactamente. Pero tenés que recorrer. Muy interesante el informe. Gracias, Mariano. Gracias. Saludos a la gente de Fixer. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en unos días cuando tengan también una... ¿Usted qué cree? ¿Va a seguir la tolerancia a Milei? Yo creo que hay unos cuantos meses todavía de tolerancia. Me parece que todavía va a seguir sucediendo. Gracias. Mariano, un abrazo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Nos vamos a Rosario? La noche de Rosario, ¿no? A24, equipo de noticias, con Ale Pueblas allí, recorriendo la noche en esta ciudad. Y Pablo Ponzone, otro de nuestros grandes conductores del día, también con nosotros esta noche. ¿Estás en el aire, Ale? Te escuchamos, te vemos. Marian, así es, porque es inminente allanamientos en Rosario, en uno de los barrios donde se escucharon 5 detonaciones, los cuales 2 impactaron en el cuerpo de un joven de 34 años. Nosotros estamos en la parte trasera de este barrio, obviamente no nos podemos ingresar a la espera de esperar a ver las sirenas y los operativos policiales para ver hasta dónde nos podemos acercar. Obviamente la responsabilidad es nuestra, es lo que nos dijeron algunas autoridades, y que... mostremos lo que se pueda mostrar y que lleguemos hasta donde se pueda llegar. Pero en minutos nada más se va a desplegar varios allanamientos de los que ya se venían haciendo sistemáticamente, pero seguramente se agreguen otros respecto a lo que sucedió hace horas nada más. Un joven de 34 años, 5 detonaciones, un barrio, una manzana aterrada, gente tirada abajo de las mesas de sus casas y que no van a dormir esta noche pegados a la ventana. Bueno, este joven, 2 disparos, llegó al hospital trasladado en moto, sin vida, y en minutos puede llegar a haber diferentes allanamientos aquí en Rosario para buscar a los responsables y también seguir con, obviamente, este cronograma de allanamientos sistemáticos que venían haciendo a lo largo de estos días. Vos sabés que me están contando que hace 50 años vienen prometiendo cuestiones en Rosario. Cristina, después del atentado, jamás lo recibió para abordar el tema. Todo, dice, empieza con la osadía de Wiener de disputar votos del centro a la izquierda. Bueno, el delito que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El tema de los juzgados, más juzgados y demás. No, perdón, voy a decir una aclaración. Sí. Porque ahí están queriendo hacer, digamos, eximir de culpas a una parte del socialismo. El socialismo en Santa Fe gobernó 12 años, la provincia, y tuvo 32 años la intendencia. Y la ciudad tiene un problema, o sea, el que está queriendo correr a Wiener de la cuestión, todos tienen que ver con... Está bien, pero el atentado a Bonfatti fue uno de los atentados más peligrosos, más cruentos. De acuerdo, pero viene una correlación de muchos años de hacerse los sotas. Son muchos años de un sistema que se va filtrando en diferentes instituciones del Estado, y la realidad es que los principales líderes de estas organizaciones están presos. Ajá. Y esto es lo que llama la atención. Claro. Están detenidos los líderes, pero claro, la forma en que trabajan y mantienen la operatividad en el territorio hacen que, por más que el líder esté preso, hay un segundo, un tercero, el resto de la familia que está organizada para seguir traficando drogas. A ver, Ale, contame ahí donde estás, cómo está la noche, qué ves abierto, qué ves cerrado, describímelo. Sí,
La noche es bastante compleja, está prácticamente todo cerrado. Estaciones de servicio con guardia mínima, muchas, que solamente atienden a patrulleros o ambulancias o cualquier personal de Policía Federal que se acerque al lugar a cargar combustible. No se atiende a gente común, queda un oficial en algunas estaciones de servicios de Policía Federal Argentina y si no, queda un seguridad con una persona dentro del shop y sale a atender solamente si viene a cargar combustible una ambulancia y demás. Líneas de colectivo, ninguna está funcionando en este momento. Deberían arrancar la actividad a las 6 de la mañana y tampoco hay casi nada, supermercado, kiosco 24 horas. Bueno, es prácticamente una ciudad fantasma en estas horas de Rosario. Nosotros nos movimos un poco a la periferia para ver si podemos llegar a tomar uno de estos operativos que se va a hacer en algunas horas nada más. Por eso tampoco damos la ubicación exacta para no entorpecer el trabajo de la policía, pero si nos topamos con esto, tenemos vía libre, sí, para hacerlo, pero no en vivo. Se puede llegar a grabar, pero no mostrarlo en vivo. Pero bueno, estamos a la expectativa de eso. Ahora, recorriendo las calles de Rosario no anda nadie. El miedo recorre Rosario. El miedo llegó al centro de Rosario, donde nos decían, no, la vez pasada que a mí me tocó venir hace un tiempo, me dijeron, no, mirá, se pelean entre ellos, a nosotros no nos joden, no digan que Rosario es narco, ¿viste? La gente se enojaba. Hoy día llegás al centro de la ciudad y la gente te dice, sí, la verdad tenemos miedo, los nenes cuando van al colegio tienen miedo. En mi casa, modificamos la casa, la habitación no da más a la calle, dormimos todos en una habitación de atrás. Bueno, esa es la situación en este momento en Rosario, Mariano. Lo que está contando Ale, cambió la lógica del miedo en Rosario. Porque antes, hasta hace muy poco, es decir, bueno, se matan entre ellos, ¿viste? Claro, el ajuste de cuenta, Siempre son ajustes de cuenta. De hecho, en el día de ayer se identificó un hombre de 42 años que fue encontrado calcinado en un zanjón. Ajá. Y eso no se hizo público por parte de los narcos y eso quizás obedece, sí, a los litigios que tienen entre ellos. Ahora, cambia la ecuación cuando empiezan a dispararle a cualquier trabajador, a cualquier empleado de taxi, de colectivo. Sí, que claro. Cambia absolutamente la lógica. Es totalmente, ya se habla es lo que más se asemeja al terrorismo. Digo, quieren generar el terror público. Quiero volver sobre el punto, acá me está escribiendo Alberto Lotuf, que es un reconocido periodista de Rosario. Me dice, sin la justicia federal, sin la asistencia federal es imposible el combate de esto. Es jurisdicción federal de alguna manera, por los puertos, por el delito y demás, ¿no? La violencia no. La violencia no. Ahí tenés que aplicar el código. Claro, exacto. Ordinaria de Santa Fe. Lo que pasa es que la causal es el narcotráfico. Bueno, en realidad habría que ver ahí cada caso. Claramente deberían trabajar en conjunto y claramente deberían estar organizados. Muchos te cuentan que en la medida de lo posible tratan de hacerlo y tratan de compartir información. Mariano, no son solo, ya no es narcotráfico nada más. El principal negocio de los monos era extorsionar. Claro. De hecho, lo que hicieron fue armar una red delictiva a partir de los beneficios extraordinarios de la venta de drogas, pero son pequeñas mafias que en realidad están preparadas para cualquier cosa. Para vender drogas, sí, pero también para extorsionar a los comerciantes. Sí, pidiéndole un diezmo. Sí, claro, pidiéndole una coima. Exactamente. También hay una cuestión que explica, en cierto punto, los niveles que estamos viendo, que por primera vez, porque antes no sucedía, hay una coordinación entre los gobiernos provinciales de las zonas aledañas a Rosario. Quiero decir, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Buenos Aires. No lo hacen por una cuestión de queremos ser solidarios, sino que se están dando cuenta, si no nos hacemos cargo de esto, se empieza a de ahí viene por acá, lo que se llama digamos, lo que en la jerga del narcotráfico se llama el efecto cucaracha. Totalmente. Se van de un lado al otro. Exacto. Alejandro, mañana vas a tener un día intenso, ¿no? Vamos a reiterar la información. Los taxistas no paran durante la noche y mañana hay colectivos de las 6 de la mañana en Rosario, ¿no? Sí, eso está previsto para mañana. Veremos qué pasa en el transcurso de esta noche. Va a ser una noche larga en la cual poca gente va a dormir en Rosario y es la realidad. Muchos allanamientos y atención que se tiene identificado el auto que obviamente hizo esta amenaza contra la familia de Di María. Se está siguiendo todo el recorrido con las cámaras de seguridad y vamos a tener información mañana a la mañana de allanamientos que se están haciendo en este momento, Mariano. Muy bien, Alejandro Pueblas es el periodista de A24
que allí está, le pone el cuerpo él y su camarógrafo. Con Dieguito Traferi. Ahí está, con Traferi, que son una dupla imbatible, ¿no? Cuidados y alertas, los dos. Exacto. Para esta jornada de trabajo durante la noche, durante el día de mañana. Recordemos que los periodistas que llegan a Rosario son amenazados también. ¿Pero por qué la noche? Gracias, Ale. Lo marca bien Alejandro. Hace 24 horas, la noche de ayer fue cuando se dieron estas 5 amenazas. Los 3 ataques a los colectivos y las 2 amenazas que antes mostrábamos, una en un colectivo y otra en un supermercado. Esos 5 hechos fueron ayer a la noche. La diferencia entre lo que ves, Pablo, en lo que pasa en el conurbano, con gavillas que también se pelean por el territorio, y de esto de Rosario. Digo, ¿estamos lejos de ser Rosario? Yo creo que no. Lo que pasa es que me parece que todavía hay, digamos que la policía ejerce cierto control. La bonaerense los controla. De alguna manera, lamentablemente, hay que decir que entre todos estos controles se filtran malos policías que también deben hacer lo suyo, deben operar también. Esto lo sabemos, recibimos muchas denuncias y creo que también el ministro de la provincia de Buenos Aires está atento a esta situación, como lo estaba el propio Berni, porque nosotros se lo consultamos. Hay malos policías. El problema, digamos, acá el tema es que prácticamente la corrupción de la droga había cooptado toda la policía de Rosario. Claro. Me parece que en este caso no es tan así y creo que por ahora por lo menos no podemos esperar. Ahora, atentos, porque por algo el gobierno de la provincia manda a todos estos efectivos a que no se venga para Buenos Aires esta ola de violencia. ¿Mañana a qué hora te vemos en A24? A las 4 de la tarde y tenemos varias historias que están en desarrollo, en investigación, que venimos trabajando permanentemente con novedades constantes, Mariano. El tema del crimen del country, por ejemplo, mañana te vamos a dar novedades e imágenes todavía nunca vistas en esta investigación. Ojo con el custodio. Bueno. ¿No? Espera. Ojo con el custodio. Espera porque hoy hay una ampliación de la declaración de la Mucama. Que da una versión increíble, me lo guardo para mañana. Muy bien, gracias Pablo. Muy amable haber estado aquí con nosotros. A ustedes, chicos. Equipo, ¿nos vemos mañana? Claro. 9 de la noche, equipo de Noticias en A24. Se quedan. Va bien la continuidad. Chao.